computadora. Ahí. Ya. Fíjense que toda esta primera parte, chiquillos, nosotros ya lo desarrollamos estos ejercicios en clase. ¿Ya? Ya. Entonces, la idea es que ustedes revisen estos ejercicios, los desarrollen nuevamente, como ya los desarrollamos en clase, que los vuelvan a revisar y en caso de que tengan alguna duda, bueno, pueden volver a revisar los videos, ¿ya? Yo no sé si alguien acá ha revisado los videos, si lo ha encontrado o tiene problemas para encontrarlo. Si alguien quiere revisar los videos, yo les puedo mandar un permiso del Drive para que puedan meterse directamente a mi carpeta de videos y así ustedes revisen los videos que quieran, ¿ya? ¿Ok? Entonces, y también, bueno, decirles que si pueden, por ejemplo, meterse a la carpeta de cuarto medio química, también revisamos esta guía. ¿Por qué? Porque ellos están viendo también propiedades, o sea, ya vieron propiedades coligativas, ¿ya? La guía es muy parecida, excepto los últimos dos ejercicios que son ejercicios de PSU que incluí a la guía de ellos y no a la de ustedes, ¿ya? Entonces, llegó mi primo Diego, Diego Miranda. Ya. Entonces vamos a ir al ejercicio que le estaba comentando, que es, por si acaso, eso es comodín. ¿Qué quiere decir que sea comodín? Quiere decir que pueden hacerlo o no, desarrollarlo o no. Si ustedes lo desarrollan bien, tienen un punto extra, ¿ya? Y si no lo desarrollan, no les va a afectar la nota, por eso es comodín, ¿ya? Es como para ayudarlos. Entonces, vamos a ir a este ejercicio, ¿ya? Como les dije, yo requiero que ustedes igual vayan me vayan contestando, ¿ya? Para poder yo realizar los ejercicios, ¿ya? O sea, que no sea que yo solamente estoy desarrollando los ejercicios, yo creo que ustedes los desarrollen, ¿ya? Entonces, dice lo siguiente, este ejercicio. Se prepara una solución que contiene 40 gramos de metanol, les dan la masa molar del metanol, y 60 gramos de etanol, le dan la masa molar del etanol. Si a 20 grados Celsius la presión de vapor del metanol es 95 milímetros de mercurio y la de etanol es 45 milímetros de mercurio, ¿cuál es la presión de vapor de la solución a dicha temperatura? Ya. Acá en este ejemplo, fíjense que tenemos metanol y etanol, ¿ya? Ambos, ¿cierto?, son del grupo de los alcoholes. Ya cuando nosotros veamos grupo funcional, vamos a ver cierto grupo de los alcoholes, ¿ya? Entonces ambos son volátiles. ¿Qué quiere decir? Que sean volátiles, que tienen una alta presión de vapor, que sus moléculas escapan muy fácilmente de la solución, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé si alguien acá habrá preparado alguna vez navegado. Es como un postre. Que echan, por ejemplo, vino a cocer, le echan manzanita, naranja, ¿ya? Y lo echan a una ollita y se empieza a calentar, con azúcar y todo. Y resulta que el alcohol, ¿cierto?, al calentarlo, va a empezar a evaporarse. Por lo tanto, ¿cierto?, es como casi un postre lo que les queda ahí en la ollita, ¿ya? ¿Por qué? Porque el alcohol se empieza a vaporizar. ¿Por qué? Porque es una solución volátil, ¿ya? Al igual que el metanol. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, en un compuesto tengo dos, ¿cierto? Tengo dos moléculas, ¿cierto?, volátiles, ¿ya? ¿Qué se hace acá? Bueno, acá yo tengo que determinar la presión parcial de cada uno de ellos. Yo tengo que determinar la presión del metanol y la presión del etanol en la solución, ¿ya? Y de esa manera, determinando cada uno de ellos, sumo las presiones parciales del metanol y del etanol, ¿ya? Y así obtengo, ¿cierto?, la presión de la solución total, ¿ya? En la suma de las presiones parciales de cada uno de estos. ¿Qué está hablando, profe? Bueno, vamos a desarrollarlo, ¿ya? Cuando nosotros hablábamos de presión de vapor, ¿qué ecuación o qué ley, cierto, utilizábamos?
¿Se acuerdan? ¿Qué ley utilizábamos? ¿O qué ecuación? ¿No se acuerdan? Presión vapor. Perfecto. Perfecto. Por lo tanto, vamos a utilizar la ley del tío Raúl, ¿ya? La ley de Raúl, que dice que la presión, en este caso, yo voy a determinar, como les dije, la presión de cada uno de estos compuestos. En este caso va a ser presión de metanol, ¿ya? Le vamos a poner presión de metanol, presión parcial del metanol, va a ser igual a la presión, ¿cierto?, del metanol solito, no el que está en la solución del metanol solito, que es 95 milímetros de mercurio, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué más falta? ¿Por qué más se multiplica? Concentración, molaridad. ¿Qué concentración química que hemos visto acá? Molaridad, molalidad, fracción molar. Por la fracción del solvente. Perfecto. La fracción molar del solvente, en este caso del metanol, ¿ya? El metanol, ¿cierto? La fracción molar del metanol, recuerden que estamos sacando la presión de cada uno de estos. Y vamos a hacer lo mismo, ¿cierto? Para la presión del etanol, que va a ser igual a la presión, ¿cierto? Del etanol, que en este caso es 45 milímetros de mercurio, por la fracción molar del solvente. ¿Ya? En este caso, la presión, ¿cierto? Del etanol. ¿Ya? Estamos sacando la presión de cada uno de estos. ¿Ok? Entonces, ahora sí, tengo que sacar la fracción molar de mi metanol. Para yo determinar la fracción molar de mi metanol, tengo que determinar los moles de metanol. Los moles de metanol, vamos a poner mol de M, ¿ya? Los moles de metanol y los moles de etanol, ¿ya? Y los moles totales, que serían la suma, ¿cierto? Que sería la suma de los moles de M más E, ¿cierto? Que sería igual a M más E, ¿cierto? Moles de E más E, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cierto? Vamos a sacar los moles del metanol. Para sacar los moles del metanol, sabemos que el metanol, ¿cierto? Son 40 gramos, por lo tanto va a ser 40 gramos dividido en la masa molar del metanol, que son 32, ¿sí? ¿Y eso nos da igual a cuánto? ¿Cuánto nos da? 1,25. 1,25 moles. Y si hacemos lo mismo, ¿cierto? Para el etanol, vamos a ver que son 60 gramos de etanol, 60 gramos de etanol, dividido, ¿cierto? La masa molar del etanol, que son 46 gramos. A tiro veo el chat. Entonces, ¿ahí cuánto nos da los moles? 1,3. 1,3, perfecto. Asistencia. Ya, entonces ahí nos va a dar, ¿cierto? 1,3. Al tiro veo el chat, chicos. Por lo tanto, los moles totales va a ser la suma de los mol de metanol más etanol. Entonces, ¿cuánto sería la suma? 2,55. Perfecto. 2,55 mol. ¿Ya? ¿Ok? Entonces ahí tenemos, ¿cierto? La suma. Ahora, ¿cierto? Podemos sacar la presión parcial de cada uno de estos, sacando, ¿cierto? Ah, ya. Pucha, qué lamentable. Pero chicos, voy a enviarles el drive donde pueden bajar los videos. ¿Ya? Se los voy a mandar a su profesora jefe. ¿O a su profesor jefe? ¿Su profesora jefe, cierto, la Pau? ¿O no? No me acuerdo, siempre me olvido. Sí, la Pau es su profe jefe, ¿cierto? ¿Chicos?
Sí, profe. Ah, ya. Pensé que se habían ido. Ya. Fracción molar del metanol. Para determinar la fracción molar del metanol, ¿cierto? Vamos a ponerle fracción de metanol. Fracción molar del metanol, ¿cierto? Vamos a decir que son los moles de metanol, ¿cierto? Los moles de metanol, moles de M, partidos en moles totales. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cierto? La fracción molar del metanol va a ser los moles de metanol. En este caso, los moles de metanol era 1.25, 1.25 dividido en los moles totales, que son 2.55. ¿Y eso cuánto nos va a dar? 0,49. 0.49, ¿ya? Y hacemos lo mismo, ¿cierto?, para determinar la fracción molar del etanol. La fracción molar del etanol va a ser igual a los moles de etanol dividido los moles totales. Entonces va a ser igual, ¿cierto?, a los moles de etanol, que son 1.3, dividido los moles totales, que son 2,55, y eso nos va a dar 0. ¿Cuánto nos da? 0,5. Perfecto. Por lo tanto, ¿cierto? Ahora simplemente vamos a reemplazar, ¿ya? Vamos a reemplazar, ¿ok? Entonces, para yo determinar, voy a mover esto para acá. Para yo, ¿cierto?, determinar mi presión de etanol y mi presión de metanol, ¿cierto? Por acá, me va a quedar PM, va a ser igual a 95 por la presión, o sea, la fracción molar del metanol, vamos a sacarlo, que era, ¿cierto?, 0.49. Por lo tanto, ¿cierto? ¿Eso cuánto me va a dar? La multiplicación. 46,55. Perfecto. 46.57 milímetros de mercurio. ¿Ya? Milímetros de mercurio. En eso se mide la presión. ¿Sí? Entonces, la presión, ¿cierto? Lo mismo. Ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo, ¿cierto?, para la presión del etanol. Por lo tanto, la presión del etanol en la mezcla, ¿cierto?, va a ser igual a 45 por mi fracción molar, ¿cierto?, del etanol, que es igual a 0.5. Entonces ahí me va a dar ¿cuánto? ¿Cuánto me va a dar? 22,5. 22,5, perfecto. Por lo tanto va a ser 22,5 milímetros de mercurio. ¿Ya? Por lo tanto, la suma, y ahora sí, ¿cuánto va a ser mi presión de vapor de la solución? Va a ser la suma, vamos a poner otro color, va a ser la suma de la presión de la solución, va a ser la suma de la presión de PM más PE. Por lo tanto, la presión de la solución va a ser igual, ¿cierto?, a PM más PE va a ser 46, presión de la solución, lo vamos a hacer paso por paso para que no se confunda. Va a ser igual a PM, que era 46,57 milímetros de mercurio, más, ¿cierto?, 22,5 milímetros de mercurio. Por lo tanto, ¿cierto? ¿Eso cuánto nos va a dar la presión de la solución? ¿Va a ser igual a cuánto? ¿Cuánto nos va a dar? Pero la presión del metanol daba 46,55. 46,55. Sí.
Ya. Vamos a ponerle 46,57. Ya, pero no importa. Dejémoslo como 46,57. ¿Ya? ¿Ok? Entonces sería 46,55, 57 más 22,5. Entonces, ¿cuánto nos da? 69,07. Exactamente. 69,07. ¿Ya? 69,07. ¿Ok? Esa sería, cierto, mi respuesta. Este ejercicio no me acuerdo dónde lo saqué, pero estuve buscando ejercicio y lo que le decía a los chiquillos, las personas que quieren estudiar algo relacionado con ciencias, no crean que después de la PC1 van a tener más ciencias. O, por ejemplo, si quieren estudiar psicología, si quieren estudiar ingeniería, van a tener química general 1 en la universidad y esto lo van a volver a ver, ¿ya? Y de hecho, lo que estaba viendo era que, por ejemplo, en química general 1 en la UFRO, para los tecnólogos médicos tenían una guía muy parecida a esta. De hecho, salía un ejercicio muy parecido a este, con datos cambiados, sí, pero era muy parecido. Así que para que sepan que esto les va a servir en algún momento, ¿ya? No solamente para la PSU. Voy a borrar, ¿puedo borrar? Chicos. ¿Puedo borrar? ¿Sí? ¿No? Vamos a quitar el que vi. Ya. Recuerden que esta guía se entrega el lunes, por si acaso. ¿Ya? Ya. Entonces voy a borrar. Igual la clase es cortita, así que acá. Vamos al ejercicio 2. Dice, calcula el punto de congelación y ebullición de una solución 0,3 molar de naftaleno en benceno. ¿Ya? Y ahí les dan distintos datos. Pregunta, ¿cuál es acá, cierto, mi solvente? ¿Cuál es mi solvente? ¿Cuál es mi solvente acá? ¿Cuál es mi solvente? ¿El benceno o no? Sí, el benceno. Muy bien. Sí. Ya. ¿Cómo lo supiste? Porque donde aquí tengo como la fórmula, ¿Ya? entonces aquí decía TC solvente Perfecto. y Ya. ahí leí donde había TC. Ya. ¿Cierto? Porque te dan las constantes, ¿ya? De todas maneras, dice la solución, dice una solución 0,3 molar de naftaleno en benceno. El naftaleno está disuelto en el benceno, ¿ya? Por lo tanto, igual por el texto uno podía determinar, ¿cierto?, que el benceno era el solvente, ¿ya? Entonces, tenemos que acordarnos, ¿cierto?, acá del punto de congelación. Sabemos que la temperatura de congelación, ¿ya?, va primero la del solvente, ¿cierto?, menos la temperatura de congelación de la solución, va a ser igual a la constante crioscópica por la molalidad, ¿ya? En este caso me da la molalidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué me piden determinar? Dice, calcula el punto de congelación y ebullición de una solución, ¿ya? De una solución 0,3 molar de naftaleno en benceno, ¿ok? Entonces me dan la temperatura de congelación de mi solvente. En este caso, mi temperatura de congelación de mi solvente es 5,5
5,5 grados Celsius, ¿ya? Menos la temperatura, ¿cierto? Menos la temperatura de la solución X igual a mi constante crioscópica de mi solvente, que en este caso es 5,12, por la molalidad, ¿ya? 5,12 por la molalidad. Vamos a sacarle los signos para que entiendan mejor, ya no se confundan. Por la molalidad, ¿ya? Por la molalidad. En este caso, mi molalidad son 0,3 molar. Entonces no tengo que determinar nada. Simplemente acá, ¿cierto? Voy a multiplicar y despejaré la X, ¿cierto? Y ahí me va a dar la temperatura de congelación de la solución, ¿ya? ¿Ok? Para la temperatura, ¿cierto? De ebullición, para la temperatura de ebullición, vamos a tener lo siguiente. Sabemos que la temperatura de ebullición de la solución, esto se da vuelta, ¿cierto? Son muy parecidas, pero se da vuelta. Temperatura de ebullición de la solución. Recuerden que la temperatura de ebullición de la solución es mayor, ¿cierto? Que el solvente puro. Si ustedes le echan sal al agua y lo echan a hervir para preparar tallarines, se van a demorar mucho más, ¿cierto? Que echándole, ¿cierto? Esperando que el agua hierva y luego echarle la sal, ¿ya? ¿Por qué? Porque al echarle, ¿cierto? Un soluto al agua va a haber una interacción entre las moléculas. Por lo tanto, ¿cierto? Va a costar mucho más que aumente, ¿cierto? Ese punto de ebullición, ¿ya? Estamos llegando a... Ya, entonces temperatura de ebullición de la solución menos el solvente puro va a ser igual a la constante bulloscópica por la molalidad, ¿ya? Por lo tanto, yo simplemente acá tengo que buscar mi temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición de mi solvente. Voy a ver acá y dice que la temperatura de ebullición de mi solvente, en este caso del benceno, va a ser 80,10. ¿Ya? Igual a mi constante ebulloscópica, que es 2,53, por mi molalidad, que era 0,3. ¿Ya? Por lo tanto, acá multiplico, ¿cierto? Y despejo la X, y así me va a quedar la temperatura, ¿cierto?, de ebullición de mi solución. ¿Ok? Son ejercicios simples, ¿cierto? Pero en este caso yo tenía que identificar, como bien hizo su compañera, ¿cierto? Identificó el solvente, ¿ya? Obviamente que el solvente, ¿cierto? Le iban a dar los datos para el solvente, pero igual puede ser que se confundan de pronto en eso, ¿ya? ¿Ok? ¿Puedo borrar? Ustedes me dicen. Ustedes me dicen cuándo borro. Recuerden que la guía se entrega el lunes, ¿ya? Y tenemos solamente esta clase. Así que si ustedes quieren revisar un ejercicio ahora que no hayan entendido y que lo hayan revisado, lo podemos hacer, ¿ya? Voy a borrar, entonces. Mientras más rápido avancemos, más rápido podemos, más ejercicios podemos desarrollar, ¿ya? Entonces acá tenemos, ¿cierto?, el siguiente ejercicio. Dice, ¿cuál es la presión osmótica de una solución acuosa de un carbohidrato 0,3 molar? En este caso, chicos, es súper simple, ¿ya? Acá, ¿qué ecuación se aplica? ¿Qué ecuación se aplica? De las 4 que hemos visto, ¿cuál van a aplicar? ¿Qué ecuación van a aplicar? ¿Qué ecuación van a aplicar? ¿No? ¿No se acuerdan? Ya.
Acá, ¿cierto? Vamos a aplicar, fíjense, que el título dice presión osmótica. Por lo tanto, vamos a determinar la presión osmótica. Para determinar la presión osmótica, nosotros sabemos que presión osmótica es igual a M, que es la molaridad, por R, que es la constante de los gases, por T, que es la temperatura en grados Kelvin. Entonces acá simplemente a ustedes les dan la molaridad, no tienen que determinarla, en este caso, ¿ya? R les dicen que es 0,082, así que también se lo dan. Y la temperatura también se los dan, simplemente acá tienen que transformar, ¿cierto? Esos 25 grados Celsius a grados Kelvin. ¿Cómo transformo de grados Celsius a grados Kelvin? Aproximadamente, ¿cuánto le tengo que sumar? 273. 273. Por tanto, ¿cierto? Les va a quedar 25 más 273. La molaridad era 0.3 por 0.082 por 25 más 273. ¿Cuánto les da? 298. 298. Perfecto. Entonces, si ustedes multiplican todo eso, les va a dar el resultado de la presión osmótica, ¿ya? Y eso es cierto, el resultado de la presión osmótica va en ATM, ¿ya? En atmósferas. ¿Ok? Así que si me ponen solamente el resultado y no ponen ATM, está medianamente bueno, ¿ya? Tienen que ponerle, ¿cierto?, su apellido, ¿ya? ¿En qué se determina? Si es presión, ¿cierto? Se mide en ATM. ¿Ok? Eso. ¿Dudas con este ejercicio? ¿No? Ya, voy a borrar. A ver, voy a ver el chat y luego borro. No. Ok. Borramos. Entonces, seguimos avanzando. Ya. Entonces dice lo siguiente, este ejercicio. ¿Cuántos gramos de glucosa son necesarios disolver en 1000 gramos de agua para que la temperatura de ebullición del agua se eleve a 3 grados Celsius? Ya. Acá, ¿qué ecuación vamos a utilizar? Si están hablando de ebullición. ¿Qué ecuación vamos a utilizar si está hablando de ebullición? Chicos, La de ebullición. eso. Ya, la elevación del punto de ebullición, ¿cierto? Por lo tanto va a ser temperatura de ebullición. Temperatura de ebullición de la solución menos temperatura de ebullición del solvente es igual a mi constante bulloscópica por la molaridad. ¿Ya? Listo. Tengo mi ecuación. Reemplazo. ¿Qué reemplazo? Dice, ¿cuántos gramos de glucosa son necesarios disolver en 1000 gramos de agua para que la temperatura de ebullición del agua se eleve en 3 grados Celsius? La diferencia, ¿cierto? La diferencia tiene que ser 3 grados Celsius. Por lo tanto, si yo quiero que se eleve la temperatura del agua en 3 grados Celsius, la temperatura de ebullición de la solución, ¿cuánto es? Si yo sé que la temperatura de ebullición de mi solvente, o sea, del agua es 100, ¿cuánto sería la solución si yo quiero que se eleve en 3 grados Celsius? ¿Cuánto sería?
chicos, le estoy ayudando, hay 23 personas, y le estoy ayudando a resolver la guía que tienen que entregar el lunes, ¿ya? Generalmente lo que habíamos hecho antes era que ustedes desarrollaban esta guía, pero yo estoy ayudándolos para que igual aminorar el trabajo, ¿ya? Yo sé que esta no es la única asignatura que tienen y por lo mismo quiero apoyarlos. Entonces yo necesito que por lo menos me respondan, ¿ya? Si no están entendiendo, también es una respuesta, que me digan y yo les puedo explicar, ¿ok? Entonces, la temperatura de ebullición de la solución serían 103 grados, ¿ya? La temperatura de ebullición de la solución son 103 grados. ¿Por qué? Porque dice que se eleva en 3 grados Celsius, que se eleve la temperatura de ebullición del agua, que sabemos que es 100 grados, ¿cierto? Significa, ¿cierto?, que son 3 grados Celsius los que se está elevando. Por lo tanto, 103 menos 100 me va a dar 3. Entonces esa diferencia me va a dar igual a 3. Por la constante bulloscópica de la agua, que es mi solvente, ¿ya? 0.52 por la molalidad. Listo. Entonces, yo cierto, 3 dividido 0.52, con eso voy a determinar la molalidad. Entonces, ¿cuánto me da la molalidad? Ok, gracias Ángela por responder. Sí, pero yo no, si están confundidos, por ejemplo, me podrían decir, ya, profe, hagan un tutorial extra, no sé. Y saben que se los hago. Pero si no me responden nada, yo me imagino que están acostados mirando el techo, mirando hacia la nada, ¿ya? Entonces igual eso es como súper frustrante porque yo podría estarles ahora explicando otro contenido, avanzar y dejar la guía ahí que ustedes la desarrollen, ¿ya? Eso. Entonces 3 dividido 0.52, ¿cuánto es? 5,76. Ya. Por lo tanto, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a tener, ¿cierto? Que es 5,76. Da 76 nueva, así que lo vamos a aproximar a 78. ¿Ya? 5,78 me va a dar la molalidad. Acá el ejercicio dice, ¿cuántos gramos de glucosa son necesarios disolver en 1000 gramos de agua? Yo sé que la molalidad, el concepto de molalidad son los moles que hay en 1000 gramos de solvente. 1000 gramos en este caso de agua. 1000 gramos de agua. Por lo tanto, ¿cierto? Si yo tengo que disolver 1000 gramos de agua, sé que voy a necesitar 5,78 moles. 5,78 mol. Por lo tanto, ¿cierto? La masa dividido la masa molar, yo sé, ¿cierto?, que son 5,78 moles lo que necesito y me dice que son 1000 gramos de agua. Por lo tanto, ¿cierto? En 5,78 moles, ¿cuánta masa voy a necesitar? ¿Ya? 5,78 moles. ¿Cuánta masa de glucosa voy a necesitar? Y me dan la masa molar de la glucosa. Por lo tanto, sé que 5,78 moles, ¿cierto? 5,78 mol por la masa molar de la glucosa, que en este caso son 180 gramos mol, ¿ya? Gramos partido mol, va a ser igual a la masa que yo voy a requerir, masa de glucosa que se requiere para preparar, ¿cierto?, una solución de 1000 gramos de agua y para aumentar, ¿cierto?, la temperatura de ebullición en 3 grados Celsius. Entonces esa multiplicación, ¿cierto?, ese resultado va a ser igual a la masa de glucosa que yo requiero, ¿cierto?, para elevar la temperatura de ebullición de esta solución en 3 grados Celsius. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿O quedaron colgadísimos?
chicos, chicas. Sí, sí, puedo volver a explicarlo. Puedo explicarlo las veces que quieras y de hecho yo después tengo clase a las 2. Así que si alguien quiere, no sé, quiere que le explique de nuevo, que haga un tutorial ahora, puedo hacerlo, ¿ya? Entonces, de nuevo, el ejercicio dice, ¿cierto? Dice lo siguiente, ¿cuántos gramos de glucosa? Estamos buscando la masa de glucosa, ¿ya? Eso es lo que estamos buscando. Me da la masa molar de la glucosa, ¿ok? Me da la masa molar de la glucosa. Entonces dice, ¿cuántos gramos de glucosa son necesarios disolver en 1000 gramos de agua, ¿ya? Para que la temperatura de ebullición se eleve en 3 grados Celsius, ¿ya? Y sabemos, ¿cierto?, que la constante bulloscópica es 0.52, ¿ya? Y la temperatura de ebullición del agua son 100. Entonces acá, ¿cierto?, nosotros dijimos que acá te dicen que se está elevando, el agua se está elevando en 3 grados. O sea, el agua sabemos que bulle a los 100, ¿cierto? Sabemos que bulle a los 100 y la temperatura de ebullición de la solución dijimos que era 103. ¿Por qué? Porque dice, ¿cierto?, que se eleva en 3 grados Celsius la temperatura de ebullición. Por lo tanto, la diferencia entre 103 menos 100 me va a dar 3, ¿ya? Por eso me da un 3, porque se eleva a 3 grados Celsius. Sé que el agua hierve a 100, pero se eleva ese punto de ebullición, producto de que yo agregué glucosa al agua, hice que se elevara ese punto de ebullición. Por lo tanto, ¿cierto? La diferencia entre la temperatura de ebullición de la solución menos del solvente es 3, ¿ya? Igual a la constante bulloscópica, que me la dan, por la molalidad, ¿ya? La molalidad. En este caso, ¿cierto? Ese 3, el 0,52 paso dividiendo, por lo tanto me dio 5,78 la molalidad. La definición de molalidad sé que son los moles que hay en 1 kilogramo de solvente, ¿ya? O 1000 gramos de solvente. En este caso, mi solvente es agua, ¿ok? Por lo tanto, sé cierto que yo tengo 5,78 mol en 1000 gramos de agua, ¿ok? Por lo tanto, si yo quiero preparar una solución de 1000 gramos de agua, necesito 5,78 moles. Y yo sé que mol es igual a la masa partido la masa molar, ¿ok? La masa partido la masa molar. Por lo tanto, ¿cierto? Yo estoy buscando la masa. Eso es lo que me están preguntando, ¿cuánta masa hay? ¿Cuántos gramos hay? ¿Cuántos gramos yo necesito para elevar en 3 grados Celsius la temperatura de ebullición? Por lo tanto, ¿cierto? Sé que 5,78 mol va a ser igual a la masa, que es lo que estoy buscando, dividido la masa molar de la glucosa, ¿ya? Mol es igual a la masa del soluto partido la masa molar de mi soluto, ¿ok? Entonces, esa masa molar son 180, pasa multiplicando al otro lado, porque está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces me va a quedar 5,78 mol por 180 gramos mol, y ese resultado, esa multiplicación, me va a dar la masa de glucosa que yo necesito para elevar la temperatura en 3 grados Celsius. ¿Se entiende? ¿O no? Ahí. ¿Se entendió, chiquillos? Ya. Voy a borrar. ¿Puedo borrar? Entonces, voy a borrar acá. Y vamos a revisar la primera parte. No, el resultado se deja en gramos porque es masa. Los gramos partido mol es la masa molar. ¿Ya? Es masa. La masa la medimos en gramos. ¿Ya?
Los gramos mol son la masa molar. Entonces vamos a ver acá la primera parte de las preguntas, chicos. Si ustedes se fijan, esto lo desarrollamos en clase, ¿ya? Esta parte, por ejemplo, la primera pregunta. Al agregar sal en el agua de cocción de tallarines, el punto de ebullición y la presión de vapor respectivamente, sabemos, ¿cierto?, lo que ocurre. Eso ya lo vimos, lo revisamos en clase. Estas preguntas también las revisamos, ¿ya? Entonces estas preguntas las podrían desarrollar fácilmente. ¿Por qué? Porque las hemos desarrollado en clase. ¿Ok? Acá quizás pueden, bueno, esto ya es de desarrollo, de contenido, ¿cierto? Y acá quizás podrían encontrar un poco de problema en este tipo de gráficos, ¿ya? Pero más que problema, simplemente análisis. Acá vemos, ¿cierto?, la presión de vapor versus la temperatura. ¿Ok? Entonces acá podemos ver, ¿cierto?, cómo dependiendo de los tipos de moléculas, podemos ver que a cierta temperatura, ¿cierto?, va a ir aumentando la presión de vapor. Importante, ¿cierto?, recordar que la presión de vapor tiene que ver con la cantidad de moléculas que se escapan del sistema, ¿ya? Entonces yo les decía, por ejemplo, que por ejemplo el sistema, fíjense acá el agua. El agua, ¿cierto?, con respecto al etanol. El etanol ustedes, por ejemplo, si hacen un navegado, ¿ya? Si ponen vino, ¿cierto?, a calentar, se va a empezar a vaporizar el alcohol, ¿cierto? Va a escaparse las moléculas de alcohol del sistema. En cambio el agua, ¿cierto?, va a costar que se empiece a vaporizar, ¿ya? Va a costar que escapen las moléculas de agua del sistema. En cambio el alcohol van a escapar fácilmente. Entonces acá podemos ver, ¿cierto?, podemos inferir de este gráfico que la presión de vapor, ¿qué pasa con la presión de vapor a medida que se eleva la temperatura? Va aumentando, ¿cierto? Va aumentando, ¿ya? Acá simplemente, ¿cierto?, tienen que completar. Entonces ahí, ¿cierto? ¿Qué pasa con la presión de vapor a medida, ¿cierto?, que va aumentando la temperatura? ¿Ya? Luego, ¿cierto?, tienen que explicar qué está ocurriendo acá, ¿ok? Y acá, ¿cierto?, como yo les dije, hay ciertos compuestos, ¿cierto?, ciertas moléculas que tienen una alta presión de vapor. ¿Qué quiere decir eso? Que escapan, ¿cierto?, las moléculas fácilmente del sistema, ¿ya? Entonces se vaporizan muy rápido, ¿ok? Entonces con poca temperatura empiezan a vaporizarse muy rápido. En cambio hay otros sistemas, ¿cierto?, que tienen una mucho más baja presión de vapor, o sea, las moléculas escapan difícilmente del sistema, ¿ya? Les cuesta escapar del sistema. Por lo tanto, líquidos con alta presión de vapor se denomina. Los líquidos con alta presión de vapor nosotros los conocemos como volátiles, ¿ya? Por ejemplo, la acetona, o la 2-propanona, o el quitaesmalte, no sé cómo lo conocen ustedes, eso, ¿cierto?, son volátiles. Ustedes los dejan abierto un ratito y empieza, ¿cierto?, a como irse así por acto de magia. Ustedes ven, ¿cierto?, que está por la mitad. Entonces, eso es producto, ¿cierto?, de que es un líquido que tiene una alta presión de vapor. Se volatiliza muy rápido, ¿ya? Generalmente, ¿cierto?, los alcoholes vemos que son volátiles, ¿ok? Y aquellos que nosotros, ¿cierto?, vamos a encontrar que tienen una baja presión de vapor, vamos a llamar no volátiles, ¿ya? En este caso, ustedes tienen que decir, ¿cierto?, hacer un pequeño análisis de cómo creen que se altera la presión de vapor. Como le estaba diciendo, ¿cierto? Acá importante. ¿En cuál de las figuras anteriores encuentras una presión de vapor más baja o, claro, más baja? ¿En A o en B? ¿En cuál de las figuras anteriores encuentras una presión de vapor más baja? ¿En A o B? Recuerden que la presión de vapor habíamos dicho, ¿cierto?, que es la cantidad de moléculas que se escapan del sistema, ¿ya? Mientras más rápido, ¿cierto?, se escapen del sistema, quiere decir que tiene una más alta presión de vapor. Por lo tanto, si yo agrego un soluto, ¿cierto?, a un sistema, disminuye la presión de vapor. ¿Por qué? Porque hay una interacción. Recuerden la fiesta fome. Si ustedes van a una fiesta fome
y no pasa nada, ¿cierto? No hay amigos, nada, se van a ir temprano de la fiesta. Se van a aburrir. En cambio, ¿cierto? Si la fiesta, aunque esté fome, si hay amigos, ustedes van a interaccionar. Por lo tanto, igual se van a quedar. Y van a ser menos la gente que se va a ir. ¿Ya? No sé si se acuerdan de ese ejemplo. Por lo tanto, ¿en cuál de las figuras anteriores se encuentra una presión de vapor más baja? En la B. En la B, perfecto. ¿Ya? Es más baja, ¿cierto? Porque hay una interacción, por lo tanto, es menos la cantidad de moléculas que se escapa del sistema. Está entretenida la fiesta, a pesar de que está fome, porque están mis amigos. Porque estoy pelando ahí a la amiga o al amigo. ¿Ya? Obviamente ahí se fundamentan su respuesta, no me digan la fiesta fome, pues tienen que ahí fundamentar químicamente lo que hemos visto. ¿Ya? Esa es la guía, chiquillos. No sé si tienen otra duda. Ya desarrollamos todo. Recuerden que este es el comodín. Ustedes lo desarrollan, obviamente les da puntaje extra y pueden desarrollarlo o no. Siempre yo recomiendo que lo desarrollen. A veces uno se equivoca en tonteras y eso. No sé. ¿Hay algo más? ¿O nos vamos? Ya estamos como bien pasadito a la hora. ¿Todo bien? Ya. ¿Ninguna duda entonces? Hablen ahora o callen para siempre, como se dice. Ahora es el momento. La gente que está clara puede ya retirarse, ¿ya? Si hay gente que aún tenga dudas, puedo quedarme un ratito más despejando sus dudas. ¿No hay dudas? Ya. Entonces nos vamos. Ya. Súper. Eso, chiquillos.